Soy profesora en el Departamento de Humanidades de la Pompeu, donde dio clases Paco. Tuve la suerte de formar parte del grupo de investigación asociado al Centro de Estudio sobre Movimientos Sociales, y también estuve con Paco en los últimos años en un seminario que montamos. Eso fue en el primer año en el que yo llegué a la Pompeu sobre el Capital. No llegamos a leer mucho, solamente no sé si esto lo va a sacar. Ahora sí, ¿no? Mejor, porque es que si no se oye. ¿Ahora sí? ¿Reyes? Sí. Y llegamos a leer las primeras páginas solamente. No sé si llegamos hasta el fetichismo de la mercancía, pero bueno, estuvimos todo un año dándole. Y también quisiera decir que en el último curso académico Paco ya estaba muy enfermo. Yo estuve colaborando con él en la asignatura de cuestiones de ética, que es una asignatura del máster. Paco ya no podía venir a la universidad, aunque seguía muy en contacto conmigo, y bueno, luego diré algunas cosas de la colaboración que teníamos y las sugerencias que él iba dando a distancia para esta asignatura, puesto que voy a hablar de este tema que es el suyo, ¿no? Uno de los suyos, el de poliética. También quisiera decir, ya haciendo un poco de publicidad, que estamos preparando un número en la revista Esegoría dedicado a la Vuelta de Marx. Tenemos aquí además a Reyes Mate del Consejo de Dirección y a Concha Roldán, la secretaria de la revista, y además a un colaborador como Curro y a algún otro que también, a Jordi Mit, también va a colaborar, y otros que nos han mandado sus escritos, y esperamos que esto salga en el 2013. También está Salvador ahí, en la revista, que no se me olvida. Bien, pues también con algunos de los compañeros de Paco, que le invitó a participar y que ya os llegarán las noticias de la publicación. Bueno, voy a ser breve porque me han dicho que tengo que hablar en 10 minutos, entonces simplemente exponer un poco sus ideas sobre la poliética, que es difícil entresacar de entre sus muchísimos escritos, puesto que es algo que recorre prácticamente todo su pensamiento, ¿no? Pero decir que, tal y como él mismo señala en su libro, y el libro con este título, poliética, claro, es un término que a primera vista parece que todos entendemos, ¿no? Poliética, y que reúne en sí pues, política y ética, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir Paco con esto? Él decía que era un término ambiguo y que tenía que situarse la reflexión política en una encrucijada que el mismo Paco situaba en la misma problemática que le preocupó a Moore cuando escribió sus Principia Ética. ¿Qué quería decir con esto, Paco? Situarse en esta misma línea. Pues pensar, en primer lugar, que si queremos hablar sobre ética, tenemos que, antes de ir directamente a reflexionar sobre los problemas éticos, incluso dar un paso más atrás y hablar sobre las palabras, el uso de las palabras de la ética. No vamos a dar por sentado lo que quiere decir ninguna palabra, sobre lo bueno, sobre lo justo, sobre lo que es incluso la colectividad. Es decir, siempre dar un paso atrás y no pensar que se trata en ningún caso de una disciplina para nada obvia. Entonces esto es algo que Paco tenía como un principio, ¿no? de su forma de reflexión sobre la ética. También daba cuenta Paco de lo que él llamaba sobreabundancia de tratados sobre ética. Llegado el siglo XX, nos encontramos en la historia de la filosofía con infinidad de tratados sobre ética, todos además hasta Kant, se puede decir, bastante sistemáticos, y parece ser que entre muchas de estas posiciones sólidas en ética se daba una discrepancia fundamental, ¿no? Entonces el momento nuestro de acercarnos a la ética tiene que ser consciente de esto, ¿no? de la abundancia de tratados que ha habido y la discrepancia fundamental entre las distintas posiciones que hay manifestadas en cada uno de ellos, ¿no?
Ahora bien, también en este afán de ir a distintas tradiciones, si queremos pensar sobre la ética, no solamente hay que ir a los tratados que conocemos, fundamentales de la ética, no solamente hay que reconocer esa discrepancia fundamental de posiciones, sino también incluso ir a formas de expresión filosófica que no están necesariamente en tratados filosóficos. Formas de reflexión ética que podemos encontrar también en la literatura. Por eso, bueno, los que leemos a Paco, vemos que él también escribe mucho sobre gente que estaba también haciendo literatura, ¿no? Entonces encontramos en esta tradición no tan sistemática, pero de la literatura, de los aforismos, etcétera, pues una fuente importante de reflexión ética. En este sentido, como decía al principio, sí, lo primero es incluso dar un paso atrás y antes de hacer ética, pensar sobre lo que queremos decir cuando utilizamos palabras que tienen que ver con la ética. Curiosamente, Paco decía que una de las fuentes fundamentales a las que teníamos que ir es a Nietzsche. ¿Por qué? Porque incluso antes que Moore, y seguramente Moore no leyó a Nietzsche, pero antes que la tradición anglosajona que se puso a pensar sobre la filosofía del lenguaje para hablar de otras cosas, la ética y la política, fue Nietzsche el que primero, de una forma radical, empezó a cuestionar todas las palabras de la ética. Entonces, este paso fundamental de la filosofía de decir, bueno, ¿qué queremos decir etimológicamente por la palabra bueno? Porque a lo mejor queremos decir cosas que a primera vista no son tan obvias, ¿no? Pues Nietzsche es una referencia fundamental para este pensamiento y desde luego también por su expresión no sistemática, sino precisamente por el uso de aforismos y otros recursos estilísticos y retóricos que son igualmente útiles para la ética. Entonces esta preocupación por el lenguaje, por las palabras, es algo que recorre todos los análisis que leemos en las obras de Paco sobre gente que de una forma no necesariamente sistemática en tratados filosóficos escribió sobre ética, ¿no? De nuevo, repito, entonces, constatación de esta sobreabundancia, discrepancia fundamental de posiciones y retrotraerse a esta dimensión de reflexión sobre lo que queremos decir, sobre reflexión sobre el lenguaje. Además, Paco situaba esta encrucijada de la ética en un momento de crisis histórica. Es decir, uno empieza a cuestionarse radicalmente lo que quieren decir las palabras cuando ya no sabemos lo que parece más elemental, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llamar esta crisis? Bueno, hoy en día estamos atravesando otra, no sé cómo la podemos llamar, pero la que atravesaron los que se empezaron a cuestionar el lenguaje de la ética, pues a lo mejor lo vivían como una crisis de la cultura burguesa, una crisis de la modernidad, o sea, crisis realmente radicales de todo lo que significa la cultura occidental. Y entonces, en este momento de asunción de la crisis, de una crisis de los valores, de las convicciones, es donde se sitúa de nuevo la política de Paco Fernández Boye. Tiene como tres principios básicos que se derivan de estas, por decirlo así, premisas de las que he partido, ¿no? La sobreabundancia de posiciones, la discrepancia y el contexto histórico de crisis. Serían el que no se puede decir en ningún momento que los valores o los ideales se deriven de proposiciones de hecho. Esto también válido para las reflexiones de Paco sobre la ciencia. Segundo, la afirmación de que juicios de valor e ideales siguen funcionando y siguen teniendo muchísima importancia, también importante para las reflexiones dentro del marxismo, creo. No dejar de lado estos aspectos de los ideales, los valores. La ética, desde luego, tiene ese componente fundamental. Y tercero, se sigue de lo anterior, reconocer la fuerza del campo normativo, que no tiene que ver con el
campo del conocimiento de los hechos. Lo normativo como algo autónomo que requiere una justificación, que requiere un pensar desde lo más elemental, como decía antes, que es incluso pensar por lo que significan las palabras que nos suenan como más obvias y más elementales. Estas tres formas de proceder, ¿qué significaban en Paco? No significaba caer en un relativismo, es decir, el pensar, bueno, como hay tantas opiniones distintas, tratados varios, con posiciones distintas, pues relativismo de valores no significaba eso. Paco lo interpretaba como batalla de ideas, directamente, batalla de ideas. Y que además decía, y ahí se ve de dónde venía él, batalla de ideas que solamente se resuelven en la práctica. Es decir, estamos hablando de ética, pues no las vamos a resolver simplemente pensando, sino realmente cómo las vamos a resolver en la práctica y en condiciones históricas dadas. Entonces, insisto, Paco lo decía, él ha escrito sobre ello, la poliética es un término, como se ve claramente, ambivalente, que reúne muchos significados y que además, y ahí viene la segunda parte, que también intenta pensar algo sobre la posible fusión entre la ética y la política. Creo que algo de esto ya se ha mencionado esta mañana y hemos visto algunas citas en la pantalla de Paco que hacían alusión a esto. Los autores que él trabajó y que le inspiraron y que no eran necesariamente filósofos y que tampoco trabajaban necesariamente en la universidad, encarnaban esta visión de la poliética porque eran gente insatisfecha en este contexto de crisis ante los valores compartidos de la sociedad. Y que intentaban pensar esa relación entre la ética y la política de una forma también, por decirlo así, de batalla de ideas. La idea de que la ética tiene que tener un lugar en la política es también una aspiración que implica el término poliética. Él lo llamaba un desideratum. La política no es simplemente gestión, sino que tiene que tener también una dimensión ética. Y él situaba este deseo de que la ética tuviera un lugar en la política precisamente en un momento en el que las masas han tenido un lugar en la política y las masas pueden ser manipuladas, así lo decía Paco, por lo tanto, intentar introducir esa dimensión ética en la política conlleva intentar luchar, combatir esta posible manipulación, ¿no? Entonces la pregunta es ¿qué lugar tiene la ética en este contexto también, ¿no? De ascensión de las masas a la política? Ahora bien, la distinción entre ética y política, Paco, digamos, la constataba como un producto moderno, es decir, la diferenciación entre una reflexión ética, un juicio ético y un juicio político no lo descartaba, ni muchísimo menos, lo veía válido para seguir pensando, pero que eso no llevase que separásemos completamente lo público y lo privado. Podemos hacer una distinción metodológica, decía, entre lo que es la ética y la política, pero que eso no conlleve que luego nos pongamos a hablar de lo privado con total independencia de lo público. Porque esto puede significar la generalización de la doble moral y también porque es no reconocer que muchísimas de las cosas que hacemos en privado enseguida, en cuanto nos podemos hablar de ellas, también veremos que están entrelazadas con cuestiones políticas o jurídico-políticas, ¿no? Tampoco confiaba Paco en eso de que los vicios privados producen virtudes públicas. Entonces, está bien claro que entrelazar una reflexión de lo ético con lo político era ese desideratum que encaminaba su reflexión. Decía, la poliética oscila entre la afirmación de que en el fondo todo es política, por ejemplo, cuando nuevos sujetos reivindican nuevos derechos,
y la afirmación de que la política tiene que ser ética de lo colectivo, que es la cita que hemos visto antes ahí en la pantalla, cuando ya no solo reivindicamos derechos, sino somos parte de lo que puede ser el nuevo poder. Bien, yo ya termino. Simplemente decir que en los últimos meses de su vida, como decía antes, Paco estaba en casa, pero estaba pendiente de lo que hacíamos en la asignatura de cuestiones de ética y un tema que propuso a los alumnos, así a distancia, debatir, y yo no voy a debatirlo ahora, pero simplemente para que veáis cómo él estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo en el momento. Esto fue pues en mayo, era discutir el tema de la ética de la responsabilidad y la política de la responsabilidad en un momento en el que casi todas las noticias de los periódicos estaban con titulares de muchos políticos hablando de responsabilidad a la hora de hacer recortes, ¿no? Entonces, teníamos que pensar cómo se está utilizando el término responsabilidad, puesto que obviamente no podemos dar por sentado qué significa responsabilidad, desde luego no en este caso, y nos pusimos a leer a Weber, nos pusimos a leer los escritos de Paco, y nos pusimos a leer también algún artículo de opinión del periódico que nos recomendó. En fin, como veis, estaba pendiente de una reflexión política hasta los últimos momentos, y desde luego los alumnos sacaron mucho provecho de sus reflexiones. Muchas gracias.